Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linkworks. Vamos a continuar con la programación de la API. En la conexión anterior realizamos los test de validaciones del store de clientes. Vamos a comprobar antes de nada de nuevo los tests en la terminal. Vemos que los 9 tests pasan. Estos son los 3 tests que hicimos en la conexión anterior. Vamos a continuar con la validación de clientes. En este caso me gustaría que fuéramos al controlador de clientes, porque aquí podemos ver que en el store lo que se hace primero es validar y luego después se crea el cliente y posteriormente se guarda el usuario y se guarda el cliente. Entonces, si nos vamos al modelo, vemos que lo primero que hacemos es el save del usuario y posteriormente hacemos el save del cliente. Esto puede dar lugar a algún problema porque si se guarda correctamente el usuario, pero cuando estamos en este método hay cualquier error aquí, puede no guardarse el cliente. Entonces se quedaría un usuario en la base de datos sin un cliente asociado. Y al revés hay que comprobar también lo contrario, que no se dé error el usuario y sin embargo se guarde el cliente. Vamos a realizar hoy ese test. Entonces vamos a comprobar que no guarde el cliente si la creación del usuario falla, ¿no? Vale, vamos a copiar del método del test anterior esto. Entonces, bueno, queremos es que la creación del usuario falle. Lo mejor para que falle la creación del usuario es mandar un email inválido, ¿no? Entonces aquí mandaríamos un email que fuese inválido, que no tuviese ni arroba ni dominio. Y luego mandamos esos datos por post a la API y debería devolver un error 422. Y después comprobaríamos que la base de datos no ha creado ni el usuario ni el cliente. Para ello lo hacemos con expect. Comprobamos que en la tabla usuarios el count sea de 0. Y también comprobamos que el count de la tabla clientes también sea 0. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hemos hecho un login de administrador y como sabemos en esa función de ayuda de login administrador se ha creado un usuario con Factory. Entonces sabemos que antes de realizar el test hay ya un usuario en la base de datos que es un usuario administrador, por lo que tendremos que decir que sea igual a 1. Si creara el usuario pasaría a ser 2, es decir, el usuario que ya estaba, que era el usuario administrador, que ya estaba en la base de datos, y el usuario cliente que estamos creando ahora. Por lo tanto, para estar seguros de que no crea ni un usuario ni un cliente, debería haber un usuario, que era el que ya estaba, el administrador, y 0 clientes. Vamos a repetir el test en la terminal. Nos dice que la clase usuario no la encuentra. Bueno, eso es, ya sabíamos que estaba sin importar. Vamos a importarlo. Lo importa aquí arriba. Repetimos el test. El test pasa. Con esto ya estamos seguros de que si la creación del usuario falla, no crea un cliente. Ahora tenemos que estar seguros de lo contrario. Y es que si da un error el cliente, no guarde el usuario. Entonces no guarda un usuario si la creación del cliente falla. ¿Cómo podemos hacer que la creación del cliente falle? Pues por ejemplo mandar un campo que esté limitado a 255 caracteres, como es el caso del campo lastName. Mandar más de 256 caracteres con string repeat, la función string repeat, le mandamos pues
cualquier carácter repetido 256 veces. Podemos ver en las migraciones de clientes que el campo lastName es un campo string. Por lo tanto, está limitado a 255. Una vez que hemos mandado un campo con más tamaño del que puede soportar la base de datos, lo mandamos a la API y debería devolver un error 422 y volvemos a repetir lo mismo, que no haya ni usuario ni cliente creado en la base de datos, solo estaría el cliente administrador que ya estaba de antes. Vamos a repetir el test. Nos dice que esperaba un error 500. Bueno, de momento sí, efectivamente vamos a poner 500 porque da un error 500 cuando intenta guardar un campo en la base de datos de mayor tamaño. Repetimos. Y ahora lo que nos dice es que no ha podido comprobar que 2 es igual a 1. Se está refiriendo a que en realidad está dando un 2 aquí. Quiere decir que sí ha guardado el usuario. Que cuando hay un error en el cliente sí que está guardando el usuario. Eso es lo que tenemos que corregir ahora. Lo mejor para corregir esto es hacer una transacción en la base de datos en la que o se guardan las dos cosas o se guarda tanto el usuario como el cliente o que no se guarde nada. Para eso hacemos una transacción. Vale, esto lo vamos a importar más arriba. Esta fachada debe. Vale. Una vez importada, lo que hacemos es comenzar la transacción y después hacer un try catch. Vale, aquí tenemos el try catch. En el try lo que metemos es tanto el guardado del usuario como el guardado del cliente. En el caso de que no dé error, lo que hacemos es hacer el commit en la base de datos. Y en caso contrario, si da error, tenemos que hacer un rollback en la base de datos para que no guarde ninguna de las dos cosas. Y devolvemos por JSON un error, por ejemplo, de validación, un error 422. Donde decimos que falló al guardar el cliente y el usuario. Vale, y devolvemos un error, como hemos dicho, 422. Vale. Venga, pues repetimos el test ahora. Nos dice que en realidad es un error 500. Tendríamos que comprobar qué ha pasado aquí. Vamos a ver. Vale. En el client test tenemos que poner 422 porque como estamos devolviendo aquí un error 422, lo que tendríamos que recibir es un error de validación. Repetimos el test y ya nos pasan todos los tests. De esta manera hemos comprobado las dos cosas. La más importante de las dos es esta última y es asegurarnos que o guarda las dos cosas, usuario y cliente, o que no guarde ninguna. En caso que haya cualquier error, que haga un rollback. Bueno, pues una vez comprobado vamos a hacer el commit en Git. Estos son los archivos que hemos cambiado hoy. Vamos a añadirlos.
y hacemos el commit. Esta sería la parte 9. Que no guarde el usuario si la creación del cliente y ahora vamos a subirlo a GitHub. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente conexión.